tenemos, creo que nos toca, muchísimas gracias, Leo. Vamos a continuar. Tenemos dentro de los invitados, llegó muy temprano, llegó Andrés Jaramillo, y también está Miguel Urrutia, que llegó también muy temprano. Queremos darle la palabra a Andrés Jaramillo con una pregunta básica, Andrés, si es, pues, digamos, dentro del campo del derecho del cine, hay muchísimas cosas que hay que tocar, pero básicamente, ¿cuál es el error que no hay que cometer cuando vamos a emprender una película en asuntos legales? Hola a todos. Muchos, por lo No, visto. no, pues depende de desde dónde abordes el concepto de error en una película, ¿no? Es decir, yo creo que eh, hay, hay tantas aristas dentro de la actividad que nosotros hacemos en la oficina que podría enumerar, digamos, infinidad, digamos, de errores o de traspiés que puede tener una producción cinematográfica y un proyecto de co-crea, por ahí derecho, ¿no? Mm, digamos que desde la perspectiva a ver, voy a dividirme en partes. Vamos a hablar un poco de derechos y hablemos un poco de inversión, retomando un poco lo que hablábamos ahorita del tema de los descuentos tributarios, que me parece que es fundamental también abordarlo. No sin antes abordar digamos, una observación que hacía alguien que es que no alcancé a ver porque los veo chiquitos. Voy a poner mi pantalla completa acá para verlos solo ustedes ahí en el salón, si es que puedo hacer tal cosa. Eh, a ver, ¿cómo hago? Bueno, lo primero o sea, el primer error claramente digamos, ver estos estímulos, ya sea la ley 814 o los de Cocrea, como un gigante inabordable. La realidad es que tanto postular un proyecto para Cocrea como postular un proyecto para la resolución de proyecto nacional y obtener los descuentos tributarios de la ley de cine, digamos que lo primero que hay que hacer es asesorarse y tener un equipo. El primer error es no asesorarse y no tener un equipo, ¿cierto? De personas que realmente conozcan de este tema. Pues aquí está Nancy, que tal vez es la persona que más ha trabajado esto en Colombia. Em, entonces, mi primera recomendación sería asesorarse y asesorarse bien de profesionales que lleven mucho tiempo haciendo esto y que tengan experiencia probada. Eh, Tengo un caso muy complicado que me llegó la semana pasada a la oficina y es de un productor. Y le dijeron que las personas que estaban trabajando con él eran, comillas, expertos en el tema. Realmente no lo eran y ahorita no se imaginan el problema tan grave en el que están metidos, porque digamos que, pues, las personas que dijeron que sabían hacer, no lo sabían hacer y bueno, se podrán imaginar el caos total. Entonces, mi primer consejo o el primer error es no asesorarse, es decir, tanto un proyecto de Cocrea en cualquiera de las diferentes vertientes que puede tener como un proyecto cinematográfico requiere de un equipo que los acompañe a los titulares del derecho o a los productores o a los dueños del proyecto. Eso es clave, es fundamental. Tal vez el peor error que todos cometemos en la vida es no asesorarnos, ¿no? Ese es el primero. Y digamos que concatenado con eso está el tema de los derechos, ¿no? mm, Desafortunada muchas veces, muchas películas y muchos proyectos también en Cocrea, porque digamos que ambos giran alrededor de la propiedad intelectual, sobre todo el derecho de autor, no construyen lo que llamamos la cadena de derechos de una manera sistemática y organizada. Eh, Les voy a poner un ejemplo. Muchas veces se reúnen, por ejemplo, dos guionistas a escribir un guión y nunca hacen un contrato, nunca, digamos, realmente se asesoran y el tiempo, digamos, genera conflictos, genera dificultades entre los dos coescritores y al final el guión nunca puede ver la luz precisamente porque nunca se pusieron de acuerdo y nunca hubo un contrato.
Y así se truncan muchísimos proyectos en muchísimas etapas, no solamente en la etapa de escritura del guión, viene después ya, digamos, el codesarrollo de una manera un poquito más amplia, cuando ya hay un productor y tal vez un director y unos guionistas trabajando en conceptualizar, por ejemplo, una serie, o en el caso de las obras teatrales de la misma manera. En fin, la primera parte en la que deben pensar todas las personas que trabajan en el ámbito de la cultura es en el tema del derecho de autor, como, digamos, un elemento que es capitular y fundamental a la hora de arrancar el proyecto y ponerse de acuerdo en quién lo va a manejar, cómo lo va a manejar y cuáles son los plazos que tienen, digamos, como metas hacia futuro. Les pongo un ejemplo. Digamos que Oscar y yo empezamos a trabajar en el desarrollo les voy a poner un ejemplo de una película y en ese sentido vamos a coescribir el guión. Ok. ¿En cuánto tiempo vamos a tener listo ese guión? ¿Qué va a pasar después con ese guión? Se lo vamos a entregar, por ejemplo, a 64A Films para que se encargue entonces de conseguir la financiación. ¿Por cuánto tiempo? 64A Films va a tener esa facultad exclusiva de salir a patinar el negocio. Si se cae o si no pasa, ¿qué pasa después de eso? Y así hay un montón, hay una infinidad de aristas que hay que mirar, ¿cierto? Dentro del tema de los derechos y el negocio a futuro, que si no, digamos, no se sientan a hablarlo con alguien que sepa del tema, pues muy probablemente el proyecto va a quedar con patas cojas. Yo no puedo revelar detalles de casos que tengo en la oficina, pero les voy a poner uno. Es sin nombre, si es una película de animación que se iba a hacer, dos amigos que fueron amigos durante 20 años, hicieron todo el desarrollo, se ganaron un FDC y uno de ellos, por una razón absolutamente inexplicable, digamos que abandonó el FDC. No ejecutó el premio, ni siquiera lo ejecutó. O sea, no es que se haya cogido la plata y no, nada, no hizo nada. Nunca pidió los desembolsos, pero tampoco le volvió a aparecer a su socio amigo de toda la vida. Entonces, esta persona, el que no ejecutó, se quedó con todos los derechos del guión y la persona que sí quiere mover el proyecto, que sí quiere patinarlo, que sí quiere trabajarlo, pues no puede, porque el titular del derecho es otro. Y así. Entonces, el primer error en cualquier proyecto es no asesorarse desde la perspectiva de los derechos. Y ya hablando, por ejemplo, cuando ustedes tienen su resolución de proyecto nacional o cuando ya han estructurado y tienen la aprobación del COCREA, es muy importante que se asesoren también en el tema del modelo de negocio. Es decir, qué es lo que le van a ofrecer al inversionista. Porque la realidad es que es muy raro, no voy a decir que no pase, porque pasa, pero es muy raro que una persona natural o jurídica invierta, o mejor dicho, haga, digamos que su aporte en dinero a título de donación. Es muy raro, no estoy diciendo que no pase, pero es muy raro. La generalidad es que los proyectos se financian a través de mecanismos y herramientas de inversión. Es decir, listo, tengo un cuarto de escritores, perfecto, ok, pero entonces si voy a salir a buscar plata para financiar el cuarto de escritores, ¿cuál es el retorno que le ofrezco a la persona que está delante mío? Porque el descuento tributario de la ley de cine y el que es idéntico al de COCREA, es la misma norma, como lo hablábamos hace un rato, él no le representa utilidad al inversionista. Lo que hace es que aminora el riesgo, que son dos cosas distintas, ¿sí? Entonces, si quieren, les voy a compartir mi pantalla un momentico, porque me parece importante que veamos esto, para que vean el negocio, no cómo funciona el negocio, cómo funciona el descuento y cuáles son los efectos reales de descuento tributario en la persona que invierte en la película. Ahí están viendo mi pantalla todos. ¿Ah? Ahí lo ven. Ok. Entonces, en este primer ejercicio, en este cuadrito aquí que les tengo, este primer ejercicio, tenemos el ejercicio de una declaración de renta común y corriente de cualquier empresa del país. Entonces, nuestra empresa tiene 5.000 millones de pesos en ingresos, ¿cierto? Tiene unos costos y gastos deducibles de 3.000 millones de pesos. Es decir, que su renta líquida gravable, es decir, la base sobre la cual se paga la renta o se calcula el pago de renta, van a ser 2.000 millones de pesos. Estas son las utilidades. Bien. Entonces, nuestro querido empresario
va a pagar 700 millones de pesos en el impuesto de renta. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, Bien, listo. En un segundo ejemplo, entonces, tenemos aquí que esta misma empresa va a invertir 100 millones de pesos en una película o en un proyecto de Cocrea. La norma es idéntica, es la misma norma, de hecho. Tenemos ingresos netos de 505 mil millones de pesos. Ahora, esta persona va a invertir 100 millones de pesos en la película o en el proyecto de Cocrea. ¿Cuál es el tema? Es lo llevan a la declaración de renta como una inversión por 165 millones, por lo que les explicábamos hace un rato. Quien invierte en nuestro proyecto tiene un descuento tributario del 165%. Eso quiere decir que ustedes lo llevan a su contabilidad como una inversión de 165 millones cuando en la realidad han invertido 100. ¿Me copian? ¿Vamos bien? sí, ¿Sí? sí. ¿Bien? Ok. Entonces, yo lo llevo, entonces, mis gastos ya no van a ser de 3.000 millones de pesos, como estábamos acá, sino de 3.165 millones de pesos, ¿cierto? Con lo cual, la base sobre la cual calculamos el pago de la renta ya no va a ser 2.000 millones de pesos, sino que van a ser 1.835 millones, ¿va? Con lo cual, vamos a pagar una renta de 642.250.000 pesos. Y antes pagábamos 700, ¿sí? ¿Vamos bien? Sí. Bien. Entonces, si ustedes se ponen a mirar, el ahorro fue de 57.750.000 pesos. ¿Mm? Pasé de 700 a 642.250. Es decir, que me ahorré 57.750.000 pesos. Sin embargo, invertí 100, lo que quiere decir que nuestro inversionista no recupera la inversión completa. Lo que hace es que reduce el riesgo de su inversión o amortiza, pero en ningún caso recupera de entrada toda la inversión. Eso es muy, muy, muy importante, ¿sí? Así es como funciona la ley de cine. Entonces ustedes, y Cocrea, por ahí derecho. Entonces nosotros, como, digamos, como gestores del proyecto, tenemos que crear un modelo de negocio en el cual nosotros esos 57.750.000 pesos se los retornemos de alguna manera. Pero aparte de eso, ningún empresario va, digamos, a quedar en ceros. El empresario quiere que ustedes le ofrezcan una utilidad, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo hago para ofrecer una utilidad? Voy a dejar de compartir la pantalla por ahora. Entonces, ¿yo qué ofrezco? Ustedes se van a la página web de Bancolombia o se van a la página web de, no sé, cualquier banco. Miren cuánto se rinde anual un CDT. Entonces, no, el CDT ahorita está al 10, por decir cualquier cosa. Entonces, la lógica es decirle a nuestro inversionista, mire, señor inversionista, yo le ofrezco a usted un descuento tributario, ¿cierto? Más unos ingresos que le van a llevar a cero su inversión, más una utilidad, por decir algo, del 20%, ¿sí? De manera tal que sea mucho más interesante nuestro proyecto teatral, nuestro proyecto de Casa de la Cultura, nuestro proyecto de lo que sea, que los mismos 100 millones de pesos los meta en un CDT a riesgo prácticamente cero. ¿M? Y esto se hace, por supuesto, entonces dependiendo del proyecto y dependiendo de la naturaleza misma de lo que estamos haciendo, pues obviamente uno va a generar estrategias de inversión. ¿M? Y eso es fundamental que lo tengan en cuenta. Por eso es tan importante rodearse de un equipo, pues que ayude a sacar adelante la cosa. Ahorita tenemos, por ejemplo, en Río Negro, en Antioquia, tenemos un espectáculo teatral, es un musical que se va a hacer en un establecimiento de comercio, en un restaurante. Entonces, digamos que alrededor de eso ya sabemos, por ejemplo, que nosotros tenemos unos ingresos de taquillas, tenemos venta de licor, tenemos sponsors y tenemos otras cosas que nos van a ayudar a nosotros a que los dineros que, digamos, nos van a llegar por todos esos conceptos vayan en primer lugar al inversionista. ¿Por qué? Porque él tiene que recuperar. Entonces, cuando ustedes estructuran
los presupuestos tanto del COCREA como de la película, lo primero que tienen que contemplar de entrada es la utilidad de ustedes. Cuando se tramita la resolución de proyecto nacional en el Ministerio de Cultura, eso lo llamamos la tarifa de la productora, que se conoce el FIE del productor, que en el ministerio por lo general es el 10. Digamos que todas las películas en las que yo trabajo, que pasamos por la resolución de proyecto nacional, le ponemos arriba una línea que dice el 10% del presupuesto me lo gano yo, titular del derecho productor, por el solo hecho de hacer la película. Ahí está mi utilidad. ¿Por qué? Porque el resto de los ingresos, por lo menos hasta que el inversionista recupere, son del inversionista, no míos. Yo no divido la taquilla con nadie, yo se la entrego a los inversionistas completo y todos los demás ingresos hasta que recupere su inversión. Es lo que se ofrece normalmente. Obviamente ya cada productora tiene su modelo de negocio y bla. Pero en general, digamos que teóricamente y para efectos de la charla, la idea es que nosotros le ganemos al proyecto por el solo hecho de hacerlo. Lo mismo en el COCREA. Y ya, digamos, de alguna manera trasladamos el riesgo del éxito financiero del proyecto al inversionista. ¿M? Y pues se podrán imaginar entonces, alrededor de esto se generan un montón de modelos y de maneras, digamos, de, por ejemplo, decirle al inversionista, mire, entonces si usted tiene su marca en la película, pues ya no le voy a deber todo ese 42,25, sino que le voy a dar un 10. O bueno, se podrán imaginar infinidad de modelos de negocio que uno puede generar ahí. Digamos que ahorita, si ustedes ven una película que estrenó el año pasado, que se llama Itzia, por ejemplo, que es la de Flora Martínez, está, si ustedes ven la película, tienen a Toyota, tienen a Colgas, tienen a la Federación de Cacaoteros, Fe Cacao, tienen un montón de marcas, ¿sí? Y con ellos, digamos que se estructuró un modelo de retorno, digamos, un poquito distinto porque ellos ya tenían el product placement en la película, entonces obviamente ese product placement les representa a ellos, digamos, una ganancia que no necesariamente es en dinero, pero sí es en presencia de marca en la película y en las publicidades y todo lo demás. De la misma manera puede pasar con otros proyectos. En este proyecto que tenemos en Río Negro, por ejemplo, tenemos muchos sponsors que de hecho invierten en el show, pero no tienen, por ejemplo, retorno en taquilla. Solamente les interesa el descuento tributario porque el resto, digamos, sobre todo los licores, se van a vender en el show y aparte de eso, pues van a estar los pendones y la publicidad y todo lo demás con eso. Entonces, digamos que así, digamos, o así es como uno realmente empieza a armar estos muñecos, pero lo importante es que se asesoren al final del día. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Creo que nos has explicado un primer pasito, no es como ponerse los guantes para saltar a la cancha, es como lo primero que hay que hacer. Tenemos un problema de tiempo. Yo quisiera darle la palabra a Nancy Fernández, que teníamos preparada a una funcionalidad de ella. La que pero ya hoy justamente se está entregando los resultados de inversión, entonces no pudo asistir de manera habitual. Vamos a quedar Nancy Fernández, que nos va a hablar desde su experiencia bastante amplio por la aplicación de la ley de cine de la ley 814 de los 2003. Nancy, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. La presentación se puede proyectar. Sí, se me puedo contar, pero podemos empezar con una cosita pequeña. ¿Cuáles son los principales, el error más común que uno puede cometer? ¿Cuáles son los principales errores cuando empezamos a utilizar, cuando se empezó a utilizar de pronto la ley de cine que es barrada? Pero bueno, la tengo para la segunda. Perdón, puedo comentar algo. Sí. Antes de iniciar, como por ahí salía así, pues, dar un pequeño contexto de la ley de cine que no se ha hecho bien y empezó para la función. Perfecto. Pues, como entrar en sintonía, Bueno, es la ley 814 del año 2003. Esta ley se creó cuando se creó esta ley, no sé, todos son jóvenes, pero nos tocó, había una, dos o tres películas, eran pues el granito, la película colombiana. El año pasado se estrenaron 72 películas colombianas. En términos de espectadores, esto ha sido un poco complicado, pero ha habido años en que el promedio de espectadores ha sido bien.
De manera que ha sido una ley que ha permitido el desarrollo de la industria audiovisual en Colombia, específicamente decir, largometrajes y cortometrajes. A diferencia de COCREA, aplica solo para inversionistas y donantes. Entonces, COCREA mejoró el modelo, se inspiró en el modelo de la ley 14, pero no mejoró, permitiendo que los productores y creadores de los proyectos puedan utilizar recursos propios que tengan los beneficios fiscales. En la ley 14 todavía no es así. Esperamos que en una próxima reforma pueda hacerlo, pero todavía no es así. Entonces, ojo que la ley 14 son para inversionistas privadas. Desafortunadamente, pues pensé que la funcionalidad de la universidad nos iba a dar unas estadísticas más actualizadas. Yo tengo una estadística a junio 31 del año pasado, había recibido el reconocimiento del proyecto nacional, o sea, para tener los beneficios fiscales de la ley de la Corte, como 364 proyectos. Yo aspiraría que hoy ya haya más de 400, aspiraría, pero no lo sé. Entonces, esto es predicción, documental, los diferentes géneros, largometrajes. Hay unas pautas básicas que debe cumplir un contenido para poder tener ese reconocimiento. No ser un contenido institucional, no ser educativo y no ser publicitario. No ser una serie, es una película. Esto no quiere decir que no podamos tener marcas, como lo comenta Andrés. Se pueden tener marcas, porque el mundo de la vida real está lleno de marcas. Pero que la película no parezca un comercial de televisión. Entonces, esa es la idea. Entonces, hay que manejarlo de manera orgánica y es una herramienta muy poderosa para los contenidos que lo permiten. No necesariamente todos se prestan. Depende un poco del contenido. También depende que uno encuentre el aliado que le interese, que se visibilice ese tema que se va a tratar en la película. Y entonces, en tal caso, podría ser que Gerardo lo haya puesto en el proyecto, a donde nos pasó con la película Todos tus muertos. Entonces, ustedes la recuerdan, Todos tus muertos, la película que estrenamos en 2011. Esta fue después de Perro Come Perro. Perro Come Perro fue una película exitosa en cartelera, ha sido exitosa comercialmente, todavía la vendemos. Se estrenó en abril de 2008. Y pues Carlos Moreno se convirtió con Perro Come Perro pues, como un director muy reconocido, como tiene mucho tiempo. Entonces, Todos sus muertos era su segunda película, pero Todos sus muertos, a diferencia de Perro Come Perro, pues una película que no tenía altas expectativas comerciales. Y desde que subimos al donante, realmente, con esta película, teníamos ya un FDC, no recuerdo en esa época de la FDC. Y este señor había sido con su empresa inversionista de en la cual no y recuperó su beneficio tributario y su inversión y tuvo una utilidad. Entonces le contamos sobre lo que era Todos sus muertos y dijo, pues yo creo que eso no, como ustedes dicen, no va a ser tan comercial, pero eso es una historia que hay que contar, porque es acerca de la indolencia que tenemos frente a los muertos que encontramos. Lo poco y nada que nos importa. Y este empresario ha llegado a algo, yo apoyo ese a conciencia de que era un proyecto del cual no iba a tener una recuperación, es una inversión, por eso es una manera de decir. Entonces, como dice Andrés, es importante ser muy claros con los inversionistas, aclararles 100 veces que la deducción se hace sobre la base grabable, o sea, lo que llaman los contadores, la renta limpia grabable. De ahí es que se descuenta el 165% de la inversión o donación. No del impuesto, sino de la base para calcular el impuesto. Yo retomaría algo que dijo Andrés, que es muy importante estar bien asesorado. Y los asesores principales son el asesor legal, un abogado que entienda de los temas de derechos de autor, como lo es Andrés, y hay unos pocos en Colombia. Andrés, yo creo que es el más ocupado en temas de cine, y un asesor tributario, es súper importante. Ustedes se acompañen de un asesor tributario, se mantengan clientes que pueden ser potenciales inversores
funciona. Y asesor tributario que entienda y Que entienda, claro, funciona la industria. que entienda la ley de cine, que entienda el futuro. Hay algunos sectores tributarios que ya han ido incursionando en el tema, de manera que eso es bien importante. ¿No? Que sigas, que tenemos representación de la Ah, sí, bueno, no, dale, chao. bueno, pues porque podemos encontrar No hay tiempo como para contar Sí. esas cosas. más. Decir, más. Está como claro. Bueno, esto es importante. Como les dije, la ley 14 hoy por hoy, los beneficios tributarios los reciben inversionistas nacionales, no el productor. ¿Y quién es el productor? Pues, entre otras cosas, es el dueño de los derechos patrimoniales del proyecto. Esa es como su gran diferencia. Por eso, por ejemplo, proyectos como Colombia Magia Capaz, Colombia Magia Capaz es un proyecto colombiano. Es un documental que se hizo sobre la biodiversidad de Colombia, pero no es un proyecto, porque ellos no recibieron el reconocimiento, porque el inversionista quería ser el dueño de los derechos patrimoniales y se quedó dueño de los derechos patrimoniales. Entonces, ven que el éxito sigue todavía lo que tuvo a Colombia Magia Capaz. Y por eso no tuvieron el reconocimiento de ellos. ¿Vale? Por ese plan. Hay que cumplir unas cuotas de la muy pronto. Es el éxito con a ver, alguien que no era un productor audiovisual, sino una fundación que se llama Coplan, tuvo la idea de dar a conocer la biodiversidad a través de ese documental, porque me pareció importante que los colombianos fuéramos conscientes de la potencia de biodiversidad que es Colombia para cuidarla. Y él buscó un inversionista, y el éxito es como pero ninguno de los dos sabía que existía la ley de la ni el que iba a tener, ni el que propuso hacer el documental, ni el éxito. La historia es un poco larga, pero ellos cumplían las cuotas técnicas, podrían haberlo logrado si el éxito tenía otra postura, pero para el éxito era muy importante recuperar su posicionamiento como marca nacional, que no lo es. El éxito es un tipo de marca nacional, pero ellos querían recuperar su posicionamiento en la mente de los colombianos, que volvieran a querer a eso. Perdón, pero se aplica entonces sobre los Aplica sobre todo tipo de contenidos, largometrajes o cortometrajes, que sean unitarios, no aplica sobre series. ¿Vale? Es como el marco regulatorio. ¿Vale? Bueno, hay una plataforma para solicitar el reconocimiento para poder tener estos beneficios unitarios. El proyecto tiene que obtener una resolución de reconocimiento como proyecto nacional. De lo contrario, no es como que venga, denme la plata, yo la manejo. Se tiene la resolución. Cuando ya se va a recibir los recursos, hay que abrir una fiducia, porque es obligatorio manejar los recursos en una fiducia. La fiducia de que se encarga, básicamente, de validar que los recursos provenientes de los centros donantes pues, pasen el filtro, ellos le llaman SACLAP, es un estudio para. Como mejor dicho, que el dinero no venga, que no sea dinero mal habido. Como dar la garantía del medio que con esos recursos no está siendo lavado de activos. Y luego al final del proyecto, ellos piden una certificación de recibir esta plata, de esta persona natural o jurídica, en tal fecha, y se ejecutó de tal manera, como le digo, el productor es el que hace la orden de tejido, el que pide los pagos a todos los terceros, se paga su fee, como lo dijo Andrés, porque, o por hacer el proyecto. Hay proyectos que a veces no da chance de que el productor se pague su fee. Eso puede ser, vamos con los primeros ejercicios, cuando los productores están comenzando, que la cuesten y que entonces van a hacer el producto y no van a cobrar. Hay miles de situaciones, comenzando, pero todavía no puede quedar así. Yo no estoy de acuerdo con esos modelos que todos ponemos y todos somos súper bacanos y todos somos súper amigos, y entonces pues podemos ser súper amigos cuando estamos empezando, pero si eternamente hacemos proyectos que no son sostenibles, pues ¿cuál es el futuro? Como de cómo vamos a pagar las facturas, las cuentas, los gastos, la supervivencia. Pero eso es una opinión muy personal. Hay proyectos, nosotros hoy, nuestra empresa 64 apenas creamos en enero de 2010. Y hoy estamos inmersos en unos documentales en donde no nos podemos pagar. Los queremos sacar adelante, entonces, pues nada, hay que sacarlo adelante. Y nada, más la plata para poder pagar los derechos,
Este documental tiene que ver con salsa, uno de ellos, y los derechos de las canciones son académicos, y los derechos de la son carísimos. Entonces, hay momentos donde se hacen apuestas, pero eso hay que tener en cuenta porque también hay que tener recursos para ellos. El tiempo, bueno, hay una plataforma para aplicar al reconocimiento del proyecto nacional, dependiendo del monto, hasta 7.060 salarios mínimos mensuales legales. Saben que esa cifra la conocen. Hoy por hoy el salario mínimo mensual vigente es de 1.300.000. Este es el número, pues es como cerca de 14 millones de pesos. O sea, es bastante alto. Hasta ahí, cuando la dirección de audiovisual, cine y medios interactivos, que es lo que es la DACI, revisa el proyecto, generalmente en el 99% de los casos hacen observación y el productor tiene 3 meses para responder a esas observaciones. Si no responde en esos 3 meses, se asume que ha desistido del proyecto. Y si lo quiere hacer, lo tiene por error. No hay ningún impedimento que lo vuelva a hacer. Cuando la DACMI expide la resolución de reconocimiento del proyecto, cuando la DACMI expide la resolución de reconocimiento del proyecto nacional, esa resolución tiene 3 años de vigencia. Pero si se van a llegar los 3 años y no se ha podido terminar el proyecto, se pueden pedir 2 años más. Por eso, con los argumentos que sustentan por qué necesita 2 años más. El plan de ciclo hasta julio 31. Ahí pues las pueden ver, seguramente han aumentado. Obviamente es más ficción que documentación. Lo importante es que hay animación documental, Claro. Sí, claro, es muy importante. Bueno, ya son como unos tips. Yo le digo a Oscar que los que estén interesados, porque la presentación la pueden compartir. Para los que Sí, están inscritos, les podemos compartir. correcto. El beneficio tributario tiene que ser el dinero que pase por la justicia. O sea, para obtener el beneficio tributario de la ley de transporte, el dinero tiene que pasar por la justicia. Muchas veces uno recibe costes en el precio. Entonces, no, tranquilo, yo te cobro la locución, o no te presto esta cosa, no te presto aquella. Eso no aplica para el beneficio tributario. Para tener el beneficio tributario de la ley de transporte, el dinero tiene que circular por la justicia, no por la cuenta del productor, por la fiducia. La fiducia hace una evaluación de cada inversionista local. Bueno, cuando la donación supera los 50 salarios mínimos, se debe hacer una escritura de insinuación. Es un documento que lo redacta en las notarías y es para el donante. Nosotros como productores no necesitamos, pero el donante que sentir que lo necesita cuando esta donación supera ese monto. Claro. Bueno, los proyectos muchas veces no se hacen solamente con empresas colombianas, a veces se hacen en coproducción. Para poder tener el reconocimiento del proyecto nacional, la participación colombiana debe ser mínimo 20%. Cuando nosotros tenemos un proyecto con resolución del reconocimiento del proyecto nacional y vamos a tener una diversidad de inversionistas, es muy importante que a cada inversionista y donante le pidamos una certificación de la composición de su capital nacional. No le vamos a pedir quién, o sea, nosotros, la fiducia sí se lo pide, pero nosotros como productores solamente es como, cuéntenme qué porcentaje es el capital nacional de la empresa. Porque a veces hay empresas, son empresas colombianas, pero la composición de su capital incluye extranjeros. ¿Por qué? Porque para que el proyecto siga siendo nacional, los recursos deben ser al menos el 51% de capital colombiano. Y ahí es un punto que eso no está muy publicado en muchas partes, pero tuvimos un proyecto donde recibimos mucha inversión de donación, ahí como penando por esa parte, porque el inversionista principal era una empresa que tenía una composición extranjera, siendo empresa nacional. Entonces hay que poner cuidado en esos detalles, no es un sentido. Cada aporte que se recibe, un poco de esta parte popular, pero cuando yo estoy en el proyecto, no todos los inversionistas nacionales dan la plata al mismo tiempo. Y uno está en diferentes fases. El proyecto puede aplicar a reconocimiento del proyecto nacional, siempre y cuando
no esté todavía en la etapa de producción, ya que puede aplicar si está en desarrollo, si está en preproducción, si está en producción, si está en postproducción. Estando en esas etapas, puede aplicar el reconocimiento de producto nacional. Si ya terminó todo eso y solamente le falta la producción, pues ya tiene que haber aplicado. Cada momento que apenas acaba de ejecutar el recurso del inversionista donante a unos recursos más altos. Listo, yo la voy ejecutando. La termino de ejecutar, tengo 2 meses para reportarle a la DAC en qué me las de la compra. Unos documentos que tentar, la fiducia tiene que decir, listo, recibir dinero, y se ejecutó, tal, hasta esta fecha, y de ahí no pueden transcurrir más de 2 meses entre que se termina de ejecutar y que se solicita el certificado de esa empresa. Esa empresa, cuando utiliza el certificado de inversión o donación, en el año grabable en el que realizó el aporte. Si es en el 2024, pues entonces cuando presente la declaración de renta del 2024, ahí es que lo espera. Dale, pues. Aquí hay un esquema para un proyecto, esto es como para una inversión. Entonces, aquí está, se tramita pues con el Ministerio de Cultura del reconocimiento del proyecto nacional. El productor abre la fiducia con aportes de inversionistas y se gasta la plata con la orden de pago. La fiducia expide todos unos documentos para que se pueda obtener el beneficio tributario. El Ministerio de Cultura es el que expide el certificado y se lo entrega en la tesorería del Ministerio al inversionista donante. No le entrega al productor y al inversionista donante. Es el que lo tienen que reclamar. Hoy por hoy es un título de valor en físico. ¿Sí? Negociable. Negociable, es endosable, el de inversión, el de donación. El certificado de donación solamente lo puede usar quien haya hecho la donación. Cuando hay donación, pues no hay una esta parte. Esto es ya la explotación comercial. Entonces, la cartilla nacional, la internacional, si le paga la participación al inversionista de acuerdo al esquema de negocio propuesto la ley. En la donación, pues no hay participación. En ambos casos, donación e inversión pueden tener otras contraprestaciones. Dale que ya. Pasemos más rápido por ahí. Sí, pasemos más adelante. Por el tiempo. Pues siempre recomendación, pues, no importa. Aquí, esto es muy parecido al del código. Sí, eso es muy parecido. Ya lo van a ver. Es muy similar. Esto es una imagen de un certificado. Título de valor 5725. La contrapartida, dale esa parte. La siguiente parte. Entonces, al inversionista se le ofrece, dependiendo del proyecto, ¿sí? Dependiendo del interés de ese inversionista, además del beneficio tributario, que es una recuperación parcial de su inversión, se le puede ofrecer aparición de marca en pantalla o en el material promocional. Dependiendo del tipo de producto, de servicio, de empresa, de aportante, pues la aparición en pantalla será en el contenido o será en los créditos. Crédito inicial cuando el aporte sea importante. Crédito final todo. Sí. Invitaciones a premier y funciones especiales. Entonces, una premier es conseguir una sala, ¿sí? Y hacer una premier especial para ese inversionista. No vale mucho, la verdad. Es manejable. Y lo mismo en las funciones especiales. Se hacen acuerdos con algún exhibidor o salas alternativas y se hacen unas funciones especiales para la comunidad de interés de ese aportante. Y eso es una manera en que ellos recuperan. Porque lo pueden ver como no necesariamente como una inversión cuya recuperación financiera es pues súper importante, sino que ven la recuperación de otra manera como una inversión más bien de tipo social o como de otro tipo. Sí, Estar en ese... tener presencia de marca, que ser reconocido por la comunidad de interés. Es muy importante ser franco con el inversionista. O sea,
lo que recomendó Andrés, de ir y mirar cómo está la tasa de certificados de depósito a término y compararme, y pues yo quiero ofrecer a mi inversionista el doble de lo del CDT, porque uno no quererlo, pero hay que ver si el proyecto tiene la capacidad de lograrlo, ¿sí? Allí es el presupuesto, tiene que haber una persona al frente del manejo del presupuesto, que sea un presupuesto razonable y que el presupuesto se controle, porque en la medida en que los costos se disparen, pues no hay quien recupere eso, no hay quien recupere esa inversión. Es muy importante controlar el presupuesto y ser consciente, listo, este proyecto costó 1.000 millones de pesos. ¿Cuántos espectadores van a entrar para recuperar? ¿Sí? El promedio de las 72 películas que se estrenaron el año pasado fue 8.000, más o menos 8.000 espectadores por película. 8.000. Aproximadamente 8.000 espectadores por película. De las que se estrenaron, de las 72 que se estrenaron en el año pasado. ¿Cuántas se produjeron? 72. Yo le puedo hablar de las que se estrenaron. Yo no sé cuántas se produjeron. Se estrenaron. Se estrenaron en el saga 72. Y esas 72, porque si metemos unas que se han estrenado de diciembre, aumenta casi el homicidio. Pero en realidad, la boleta, uno, si va a una sala de Cine Colombia, ¿cuánto vale el promedio de una boleta hoy en Cine Colombia? Pero cuando uno se recibe los primeros de los exhibidores, resulta que el promedio de la boleta no llega a 10, porque hay muchas salas que están en lugares populares donde las boletas son más baratas y son las que hacen el gran volumen. Los lugares grandes. Sí, yo les puedo contar que la última película que se lanzó nosotros fue nos tocó en el 2021, en la pandemia, iba a ser estrenada, iban a ser estrenada en el 2020, tocó en julio del 2021 con el estallido social ahora. El promedio que recibimos como productores después de todas las deducciones que hace el exhibidor se queda la mayor parte. Luego el distribuidor y todos los costos a los productores nos cobran el aviso de prensa, el afiche, todo, absolutamente todo. ¿Sí? Pero el distribuidor se queda como por el 60%, el distribuidor más o menos con el 12%, y de ahí para abajo. Al productor, en ese momento, en 2021, en promedio 2.500 pesos por espectáculo. Digamos que años que han pasado no se haya subido de 3 pesos por espectáculo, como por hacer ejercicio. Hay que llevar un número de como 8.000 espectadores, 3.000 pesos por espectador, ¿cuánta plata es? 40 millones. Entonces, es mejor buscar donaciones. Mejor buscar donaciones. Y pues, sí, de verdad, es mejor buscar donaciones y buscar, como les digo, empresas que en su objeto de responsabilidad social les interese el tema o tengan un interés en con esa población, tienen que ver con esa historia, o sea, como encontrar cuál es el hecho de esa historia de contar. Para que, como cuando dice por ahí ese cuento que uno va con una reliquia y si va a un lugar que no la valora, puede ganar 2 pesos. Pero si va a un lugar donde valoran la reliquia, pues van a dar millones. Entonces es como saber en dónde va el proyecto. Creo que hay ejemplo. Aquí hay ejemplo de financiación. Hacia ahí, un ejemplo de financiación. Es un proyecto, es un cifra real, un proyecto nuestro que rodamos, que estrenamos hace 10 años. Tuvo casi 300.000 espectadores esta película, tuvo muchas marcas que participaron en él. Aún lo vendimos el año pasado, lo vendimos a 3 plataformas. Ciudad Libre. Ciudad Libre coproducción con España. 25% España, 25% Colombia. Entonces ahí lo 24% España. Recursos no reembolsables, desplazamiento de marcas, preventas. Ganamos FDC para el proyecto, tuvo 700 de FDC. Y Ibermedia, que es un préstamo blando, inversiones a riesgo, fueron el 38% de inversiones a riesgo. Entre menor porcentaje de inversiones a riesgo, mejor, porque menos hay que devolver.
Aquí está cómo fueron las fuentes de recuperación, o sea, cuánto recuperó cada los inversionistas, Ibermedia, productor de Ibermedia, que le paga después de todo el mundo recuperado. Eso es como es un fondo muy interesante, un fondo iberoamericano, al que se aplica siempre hay un productor que haga parte de ese acuerdo iberoamericano. Es muy interesante porque es un crédito blanco. Listo, pues nos quedamos con los divididos, todavía que lo hice en mi casa. Quedamos los divididos cuando ya no estaba dividido. Entonces fue como el descalabito ahí con los divididos, pero todo bien. Dale, pues tuvo el 12%. El cine es digamos que es de muy alto riesgo. Es importante que los inversionistas sepan son proyectos de alto riesgo. Para recuperar mucho, hay que invertir mucho, sobre todo en producción. Y las películas colombianas, poco tenemos presupuesto para la producción. Eso dificulta mucho las cosas. Muchas gracias.